tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta charla de Conexia, un ecosistema digital de conexiones y negocios que es una iniciativa que pretende dar un impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Econexia está conformado por 5 ecosistemas. Uno es el de agroindustria, alimentos, moda y confección, estilo de vida, industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja. Econexia es posible gracias a la alianza público-privada con entidades como el Ministerio de Comercio, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, Procolombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de industrias creativas y economía naranja, presentamos el conversatorio El valor del ocio y la cultura del tiempo libre, liderado por nuestro aliado del Salón del Ocio y la Fantasía SOFA, pues expertos en esta temática. Nos acompañan Valeria Reyes, psicóloga de la Universidad de los Andes y actual directora de Talento y Cultura de Emptor Inc., una startup B2B de tecnología que ofrece servicios de verificación de identidad. Nos acompaña también Lina Parra, gerente de proyectos Free to Pay, fue directora y productora del videojuego Los Pilares del Tiempo Libre, del proyecto Willa Construyendo Mundo del sector de ciencia y pues vinculadísima a SOFA. Y Santiago Echeverri, quien estará como moderador. Santiago es ingeniero electrónico y literato de la Universidad de los Andes y pues es socio y fundador del Salón del Ocio y la Fantasía y se desempeña como director de contenidos, trabajando hombro a hombro pues de la mano con todos los gestores de contenido, los gestores creativos jóvenes para montar todas las actividades y contenidos de SOFA, pues que es lo que hacen esta feria tan especial y pues tan esperada por todos todo el año. Pues a todos nuevamente muchísimas gracias por acompañarlos. Los dejo en compañía de Valeria Reyes, Lina Parra y Santiago Echeverri, quien moderará el conversatorio El valor del ocio y la cultura del tiempo libre. Gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Entonces, bueno, la idea es hablar de uno de los elementos que para nosotros es de los más importantes dentro de lo que son las industrias creativas, toda esta onda que tiene la economía naranja, porque el tiempo libre, el valor del tiempo libre, el valor de las aficiones, de los hobbies, de los pasatiempos, cae en todo el centro de esta industria, es vital para todo lo que ha sido el crecimiento de este tipo de desarrollos a lo largo de los últimos años. Y creo que es ahí donde nos gustaría empezar a hablar, en ver cómo ha cambiado en los últimos años esas dos ideas. Hay dos ideas que son vitales tanto para las industrias creativas como para SOFA. Hablando como organizador, nosotros tenemos dentro del nombre de nuestro evento una palabra importantísima para nosotros, desde donde podemos empezar este conversatorio, y es la palabra ocio. El SOFA es el Salón del Ocio y la Fantasía. SOFA lleva 10 años desarrollándose como evento, y hace 10 años, hablando de cómo se veían las cosas, la palabra ocio tenía una connotación muy diferente a cómo se entiende hoy en día. Hay que empezar por ahí, por definir algunos términos, porque muchas veces hablamos de esos temas asumiendo que todo el mundo sabe lo que son, y en realidad hay que hacer una pausa y pensar qué significa el tiempo libre y qué significa el ocio. Nosotros desde SOFA hemos entendido siempre el tiempo libre en relación con las obligaciones, con las cosas que uno tiene que hacer. El tiempo libre son esos momentos que uno tiene en donde no tiene una obligación, en donde tiene de alguna manera una libertad de hacer lo que uno quiera. Y el ocio son todas esas actividades con las que llenamos nuestro tiempo libre. Y el conversatorio empieza entonces con el significado de la palabra ocio, con cómo se entendía, con cómo se veía hace tiempos y cómo se entiende hoy en día. Que inicialmente, creo que estarán de acuerdo Lina y Valeria conmigo, en que el ocio tenía una connotación bastante negativa hace un par de décadas, de vagancia, de no hacer nada. El ocio era lo que hacía la gente que no tenía nada que hacer. Ajá, que ahí viene con el término de demasiado ocioso, con un rasgo bastante negativo
y a la contraposición a estar trabajando, entendiendo el trabajo como eso que nos hace ser útiles dentro de una sociedad, ¿no? Entonces ahí comienzan a existir como esa contraprestación de palabras y en medio de todo esto que viene para mí, desde mi percepción, viene desde el auge de la revolución industrial y cómo esto empezó a afectar los roles sociales que tenemos en la sociedad en general y qué es el valor del trabajo y estas frases como el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, entre más trabajes es mejor porque vas a ganar más, porque el objetivo de tu vida tiene que ser hacer una acumulación de riqueza. Y esa acumulación de riqueza es la traducción al éxito y eso es lo que te tendría que traer felicidad. Entonces aparece en contraposición la palabra ocio como algo absolutamente negativo porque estás perdiendo el tiempo y no estás generando dinero y por lo tanto no es útil. Y que va de la mano de la idea de que el trabajo era una obligación, no tenía que ver con uno qué quiere hacer, es lo que toca hacer, el trabajo es lo que tienes que hacer para generar esa riqueza. Y hace 20 años la gente elegía sus carreras pensando qué carrera tiene mayor proyección económica, de dónde puedo sacar más dinero cuando empiece a trabajar. Y eso es lo que me toca hacer. Y se creó una cultura, una ideología bastante negativa a nuestro modo de ver, y era la ideología de la gente que vive para el fin de semana, de la gente que va y trabaja de lunes a viernes, sacrificándose de alguna manera, sufriéndola, para finalmente que llegue el fin de semana y decir, estoy libre, finalmente me liberé de mis obligaciones y puedo o descansar, o ahí es donde viene la connotación negativa, o sentarme a no hacer nada y volverme un ocioso. Pero entonces ahí se rompe, la gente empieza a ver el valor de ese tiempo, de esa liberación, de ese decir, cuando no hago lo que me toca hacer, cuando ya nadie me obliga, puedo preguntarme a mí mismo qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve. Y nosotros el ocio lo entendemos es desde ahí, desde el valor de quién somos y qué nos gusta. En SOFA la definición que tenemos para ocio, que va muy de la mano de los temas principales de SOFA, que son las aficiones y los hobbies, es que el ocio son esas actividades cuya recompensa es la actividad misma. Mientras uno en el trabajo trabaja por una recompensa externa, que es pues el dinero que le pagan, incluso dentro del sistema educativo en el que estamos metidos, la gente estudia para que le pongan una calificación y poder seguir avanzando en su camino académico. El ocio y las aficiones son actividades cuya recompensa es la actividad. Quien tiene, por ejemplo, la lectura como una afición o como un ocio, es alguien que lee y su recompensa por leer un libro es leer ese libro, es estar ahí haciendo esa actividad. Y eso es, para nosotros es súper enriquecedor cuando rompemos esta dicotomía de que el trabajo es una cosa puramente pragmática, donde yo trabajo es para conseguir esa paga y después en el tiempo libre entonces puedo ser yo mismo. Cuando rompemos esa, empezamos a preguntarnos de verdad la gente qué quiere hacer, qué es lo que lo apasiona, qué es lo que lo motiva, y la respuesta encontramos que usualmente se da desde el ocio. La gente empieza a identificarse con sus actividades de ocio y no con sus actividades profesionales. Ya hoy en día pasamos de, antes uno le preguntaban, bueno, ¿y usted qué tipo de persona es o quién es? Y uno respondía con la profesión. No, yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, yo soy un médico. Hoy en día respondemos es con nuestra afición. ¿Usted qué tipo de persona es? Y uno dice, no, a mí me gusta mucho el fútbol. A mí no, yo soy gamer y me gustan los juegos de video. No, yo soy un lector empedernido o yo soy un jugador de juegos de mesa o de todas las cantidad de opciones que se nos abre hoy en día. Sí, exactamente. Y son cambios que estamos empezando a ver con mayor proporción hoy en día, que todavía obviamente estamos en todo un proceso, pero como bien dices, es muy interesante, por ejemplo, desde donde yo trabajo, que yo trabajo desde gamificación, tengo una empresa que trabaja alrededor de gamification y trabaja alrededor de juegos, y es como como la industria está empezando a entender también que es a partir de este tiempo de consumo, de tiempo libre, desde donde se están entendiendo mercados de una manera muy diferente a como se venían entendiendo antes, ¿no? Que lo hablábamos de pronto en alguna ocasión los tres,
cuando hablábamos como los grupos, como antes se piensa, bueno, antes no, todavía se sigue pensando, hay mucha parte de la industria, sobre todo nosotros aquí todavía tenemos esta idea preconcebida que un producto entra a ser parte de un grupo etario, por ejemplo. Entonces, entre qué edades y para qué edades son, ¿no? O sea, son mujeres de los 30 a los 45 que ganan cierta cantidad de dinero y que hacen cierta cantidad de cosas, y cuando esos productos empiezan a salir al aire, resulta que por un lado puede que no peguen con ese grupo etario porque no está pensado desde los intereses que tienen las personas. Y yo creo que Sofa es un ejemplo de esto, donde encontramos gente que es apasionadísima, por ejemplo, por Superman y por todo el merchandising y todos los productos derivados de la franquicia, que tienen desde 5 hasta 50 años y que perfectamente pueden tener una conversación entre los dos alrededor del tema, y son altamente consumidores. Estamos diciendo no son consumidores pasivos, sino que son consumidores activos de todo lo que tenga que ver con el tema de Batman, ¿no? Y entonces eso ya nos está hablando a nosotros, que cuando hablamos del tema de cómo percibe la gente qué es el ocio y qué es el tiempo libre para ellos, pues estamos hablando desde otras lógicas que no son las mismas lógicas del mercado que estamos acostumbrados tradicionalmente. Y ahí el ocio empieza a tener un valor, porque la otra connotación negativa que se solía tener del ocio era que no era importante. Era como lo que usted haga en su tiempo libre es su tiempo y no afecta de alguna manera al mundo real, al mundo laboral, al mundo, a toda la economía. Y eso está cambiando. Con Valeria está teniendo algunos problemas de conexión que todavía no está. Pero Valeria nos contaba que... Ya estoy acá, ¿me oye? Ahí está Valeria, justo. Hola. Hola Valeria. Hola Santiago, hola Lina. Es que esa es la cuestión de hacer la invocación. Es que no entendemos cómo que funciona esto todavía. No, la invocación tecnológica es ligeramente más compleja. Más compleja. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Todo muy bien. Sí, todo en orden. Ah, bueno, maravilloso. Estamos hablando, Vale, de cómo estas actividades de ocio hoy en día hacen parte de la identidad de las personas. Como, por ejemplo, que tú nos contabas que en la selección de personal ya empiezan a tener una influencia bastante fuerte. Sí, cuéntanos eso. Total, de hecho, pues yo trabajo en una startup de tecnología. Y les cuento que la tendencia de las entrevistas está cambiando, de preguntar competencias técnicas, preguntar conocimientos técnicos o cualquier otro tipo como de cosas alrededor únicamente del cargo para el cual uno está reclutando, a preguntar por hobbies, intereses, voluntariado, cómo te defines, ¿no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Esa pregunta es muy importante, y esa yo creo que es una pregunta que hace, no sé, 10 o 15 años de pronto no se hacía, precisamente porque al menos en el reclutamiento estamos reconociendo que este aspecto identitario se identifica en parte en lo que la persona hace en el balance entre vida y trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante preguntarle a los candidatos en los procesos de reclutamiento qué hacen en su tiempo libre, qué les gusta hacer en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, intereses, pues porque nos da una luz de lo que vendría a ser la persona como miembro del equipo en términos culturales, ¿sí? Ya no es únicamente reclutar el experto en X o Y profesión, sino también es el experto al que le interesa el anime, el manga y los videojuegos, y puede entrar a su equipo de trabajo a parchar, digamos, por fuera del trabajo y consolidar un poco la unión de los equipos, ¿no? Entonces, así juega un poquito el papel del tiempo libre en el reclutamiento. Y tú contabas algo que me parecía súper interesante, y es que pues tú estás en una startup de tecnología, como lo estabas contando ahorita, y cómo ese uso de ese tiempo libre podía alimentar como toda la cadena de valor que pasa dentro de la empresa, ¿no? Entonces, nos contabas alguna vez como el hecho que, por ejemplo, pasaran su tiempo libre jugando videojuegos era muy importante, o sea, tenía lógica dentro de su ejercicio de trabajo también,
porque lo que hace es fortalecer por un lado los lazos de unión que tú nombrabas ahorita, como de tener de qué hablar entre ellos porque todos son geeks, ¿no? Pero que también les daba mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando en la industria, sobre nuevos usos de la tecnología, sobre avances en materia de realidad aumentada, de inteligencia artificial, o sea, que crea como que abre el espectro un poco de hacia dónde moverse, y eso como podía alimentar también todo el ejercicio del trabajo, ¿no? Sí, total. Yo pienso que en la medida en que dejemos de estar divididos, ¿no? Entre las personas que somos dentro del trabajo y las personas que somos por fuera del trabajo, vamos a poder empezar a encontrar situaciones de convergencia en donde estos hobbies y estos pasatiempos del tiempo libre entran a influenciar, incluso impactar positivamente la manera en cómo nosotros abarcamos el trabajo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la cantidad de competencias de problem solving o solución de problemas, ¿no? De orientación a objetivos, orientación al logro, sí, como concentración sostenida, estados de flow. Hay un montón de competencias que nosotros podríamos decir desde el punto de vista como psicológico que estamos fortaleciendo a través de ciertas actividades como los videojuegos, como los juegos de mesa, como las manualidades. En el caso de las manualidades también pues puede haber lugar a eso, que directamente empiezan a impactar cómo nosotros trabajamos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, de cierta manera, el ocio no es esta cosa de la desidia y la pereza ¿no? Y el no hacer nada y el perder el tiempo, que sobre todo es lo más importante del ocio definido por generaciones previas. Perder el tiempo no es perder el tiempo porque estamos evolucionando y estamos trabajando competencias que entran a reflejar un valor agregado que damos como trabajadores, si es que estamos trabajando en el contexto organizacional, ¿no? Si estamos nosotras montando nuestro propio emprendimiento a través de esos tiempos libres, pues maravilloso, pero digamos, hay un efecto directo y hay un efecto indirecto del ocio en nuestras vidas laborales, pienso yo. No sé qué piensan ustedes. Y ese es otro elemento importantísimo de las actividades de ocio, lo que tú dices que no es perder el tiempo, sino que pasa a ser tan importante, es una construcción que afecta desde nuestros grupos sociales. Nuestros grupos de amigos son los amigos con los que podemos compartir ese tiempo libre, que comparten nuestras aficiones, hasta nuestras competencias laborales, donde ya empezamos a aprender cosas desde el ocio, que el ocio empieza a tener un valor profundísimo y eso hace que la gente tenga más cuidado con cómo usa ese tiempo libre. Esta connotación de no hacer nada para alguien que tiene una afición, para alguien que de verdad está metido, y el rango de aficiones es gigantesco. Aquí vamos desde las personas que hacen crochet hasta las personas que juegan videojuegos, pasando por el que es aficionado a algún deporte o a un grupo musical. Baila K-pop. El rango es gigantesco, gigantesco, gigantesco. Total. Y alguien que tiene una afición, cuando habla con otra persona, esa persona le dice, yo en mi tiempo libre no hago nada, es impactante. Uno dice cómo no hace nada, cómo no aprovecha esto que lo apasiona, esto que lo motiva, esto que lo conecta, esto que tanta satisfacción le trae a un aficionado, cómo es que no lo tiene. Y otro valor grandísimo del ocio es ese deseo que tiene la gente de compartirlo. Las actividades de ocio son por naturaleza sociales. Uno quiere que las personas que conoce compartan sus actividades. Total. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la construcción de comunidad alrededor de las aficiones es algo muy importante porque te permite sentirte parte de algo diferente a tu trabajo, pero con lo cual te puedes conectar. Bueno, y hoy en día con todo este tema que tenemos de pandemia y de conectarnos un montón digitalmente, te puedes conectar con personas de todo el mundo, hablar de una misma temática que entienden y que son apasionados por lo mismo, independientemente que uno esté en un lado del mundo y el otro esté en el otro completamente diferente, ¿no? Y te crea un sentido de conexión y de comunidad con las demás personas. Y esto es bien, bien interesante, y también es bien interesante ver cómo esto pues está generando a su vez una cantidad de retroalimentación de conocimiento, cómo se están creando nuevas formas de creatividad, cómo empiezan a aparecer, con cada época obviamente van a aparecer diferentes cosas porque históricamente pues así lo hemos visto,
Pero creo que esta es una época particular. Estamos viviendo en un momento coyuntural en la historia de la humanidad, en el cual estamos viendo cómo muchas cosas del siglo XX sí se empiezan a resolver en el siglo XXI o no, o cosas que pensamos que en el siglo XXI ya tenían que estar resueltas, pues la verdad es que pues no están resueltas. No llegaron los voladores nunca. No tanto. No tanto. Yo no veo, no, yo no estoy volando todavía, no entendí por qué a mí me prometieron, a mí nadie me está cumpliendo con las cosas que me prometieron. Pero entonces nos pone otros retos, nos pone a hablar con otras dinámicas. Y yo creo que también eso es muy importante y viene finalmente de poder tener otros tipos de conversaciones más allá de aquellas que, digamos, venimos tradicionalmente a tener o las mismas formas de dialogar, o como decía Santiago hace un ratito, como trabajar en una cosa que la sociedad me dice que da dinero y por eso tengo que trabajar en eso, o por eso tengo que estudiar eso, ¿no? Y ahí hablando de cambios generacionales, otro de los grandes cambios que hay ahorita, que las generaciones ya de la mía para arriba empiezan a no ser iguales, era esta idea de que uno antes estudiaba era mirando qué trabajo iba a hacer para hacer más plata. Hoy en día ya la gente que está empezando a tener trabajos, a salir a las universidades, es gente que eligió su carrera por sus aficiones, por sus actividades de ocio. Ya hoy en día la gente dice, es que a mí lo que me apasiona es dibujar, yo me quiero meter es para tratar de llegar a la industria del cómic, o a mí me apasiona la música y voy a meterme, así sea, voy a meterme a estudiar ingeniería electrónica, pero pensando que lo que yo quiero ser es instrumentos musicales porque me encanta tal tipo de música. Y estamos empezando a ver un cambio generacional donde toda la gente que está empezando a tener ahorita puestos importantes de trabajo es gente que está en esos puestos naciendo desde su afición, no desde el interés laboral, es gente que ya no creció con esta idea antigua de que el ocio es pérdida de tiempo y el trabajo es lo que da plata, sino que buscan es su identidad y su pasión sobre todo. Otro elemento importantísimo en SOFA y en las aficiones es qué nos apasiona, qué nos mueve. Y creo que los tres compartimos eso, y es que estamos en actividades a las que llegamos porque nos apasionan, porque son cosas a las que nos tienen relación con nuestra afición, de alguna manera por decirlo de alguna manera. Son cosas que hacemos porque nos encanta la actividad en sí, porque nuestra recompensa es hacerla, y que la hemos convertido en todo nuestro proyecto de vida. Totalmente de acuerdo. Que somos como bichos raros porque no somos de una generación que como que entró a romper eso. Me quedé colgado yo, no, ya, es que se quedó la pantalla quieta en un momento. Somos un poco bichos raros dentro de nuestra propia generación, claramente, porque todavía recibimos preguntas de, ¿cómo así? O sea, tú trabajas haciendo juegos, o a Santiago, o sea, tu trabajo es hacer una feria del ocio y la fantasía. ¿Qué estudia uno para hacer eso? Es como la pregunta que a mí me hacen todo el tiempo, como, ¿y uno qué estudia? Entonces yo no estudié nada que se llamara así porque no existía. Porque abrimos, digamos, de alguna manera un camino en el cual luchamos por no darnos por vencidos en terminar trabajando en lo que no nos gustara. Y eso es una lucha que tenemos muy fuerte. Pero ya, por ejemplo, existe una demanda muy grande hacia universidades para que abran programas alrededor de videojuegos. Yo soy profesora de gestión de industrias creativas, que eso es una carrera que es nueva, ¿no? Y cada vez van a aparecer más necesidad de crear como esos programas o ese tipo de oportunidades para gente que quiere estudiar y quiere vivir de esto. Y si la academia tradicional no responde rápido a esas peticiones, pues lo que va a pasar es que estos estudiantes van a empezar a decir, que ya de hecho conozco varios que deciden tomar cursos en Creana y cursos, ¿sabes? Tomar estos masterclasses y cogen esa bolsita de dinero y la reparten mejor en diferentes lugares que los certifica en eso que ellos realmente quieren hacer, ¿no? Entonces también estamos viendo cómo esto afecta la educación, está afectando como los promedios, no, como las estructuras tradicionales de educación, porque como dice Santiago y como dice Valeria, se está moviendo la gente hacia buscar como, bueno, si esto no me lo enseñan en la universidad, entonces voy y lo aprendo donde lo tenga que aprender, pero lo voy a ir a aprender. Sí, sí, total. Y eso está haciendo que de alguna manera cambiemos la relación que tenemos con el trabajo per se, como sociedades, ¿no? O sea, que era un poco lo que decía Santiago ahorita, son generaciones que
cada vez más están estudiando o certificándose profesionalmente, porque también yo creo que el sistema de los diplomas y las acreditaciones respecto de la educación van a ir cambiando a medida que las industrias creativas vayan haciéndole campo a personas que se dediquen al diseño de videojuegos, al storytelling, ¿no? Como a este tipo de cosas que están surgiendo, pues ya no necesariamente uno se va a una universidad a formarse, ¿no? A veces hay otras academias, la educación online está trayendo un montón de posibilidades para este tipo de personas y para que puedan estudiar de forma mucho más disciplinada y más estructurada su hobby o su afición, ¿no? Pero lo que está pasando es que el futuro del trabajo va a ser un futuro en donde no vamos a tener personas viviendo como esta doble vida de los fines de semana, ¿no? Soy este geek, este ñoño, y de lunes a viernes soy, yo qué sé, abogado de una firma con traje y me pongo mi disfraz, ¿no? Y juego rol y juego a que soy el abogado de lunes a viernes, pero vivo dividido, ¿no? Porque no puedo vivir mi afición o no puedo vivir mis intereses o mis hobbies, pues porque tengo como este rol que cumplir, que esas son las estructuras tradicionales educativas. Ahora, como también dices tú, Lee, pienso yo que estas nuevas posibilidades de trabajos y de caminos de carrera que se están abriendo en las industrias creativas van a ser, en general, y esta es mi apuesta optimista, trabajadores mucho más apasionados por su trabajo, ¿no? O sea, trabajadores que amen lo que hacen y sean muy buenos, pero estén mucho más, ¿saben? Como que estén mucho menos divididos entre lo que hago de lunes a viernes y lo que hago en el fin de semana o en mi tiempo libre, ¿no? Sí, otro fenómeno interesantísimo es la gente que aún sin comprometerse el 100% a decir yo me voy a dedicar a mi afición, sí tiene una afición que empieza a salirse del ámbito de la afición, como lo que decía yo, que es esta actividad cuya recompensa es únicamente la actividad. Muchas veces la gente tiene aficiones que empieza a tener otras recompensas. La gente que tiene afición a la pintura y le gusta pintar cosas en su casa solo porque le hace sentir bien, porque le gusta pintar, y alguien llega y dice, usted pinta muy bien, véndame ese cuadro. Y empiezan a tener una línea alterna ya de ingreso económico, o incluso a veces de ingreso ni siquiera económico, no hablemos de dinero, sino de satisfacciones personales. La persona que dice, yo me volví un experto en software, nos pasa muchísimo de gente que dice, yo soy abogado de lunes a viernes y tengo esta vida laboral estricta, porque nací con esta, porque crecí en la generación que todavía decíamos que el ocio es algo escondido de fin de semana, pero en mi ocio, en mis actividades de fin de semana, me volví un súper experto en Batman. Y ahora sé todo lo que hay que saber sobre Batman. Al punto que se empiezan a abrir oportunidades de yo puedo dar una charla sobre el tema de Batman y se me acerca alguien a decirme, yo quiero aprender todo eso, enséñeme. Y se vuelven de alguna manera educadores dentro de su afición. O alguien que hace una innovación, como decía, los campos de aficiones son muy grandes. Nosotros, por ejemplo, en Sofa tenemos otra afición que no se suele considerar afición dentro de las cosas normales, y es la robótica como afición, no como ingeniería de robótica industrial, sino hacer robots para juegos, para competencias, los robotcitos que se empujan, y hay gente que ha llegado a hacer innovaciones y los buscan, gracias a esta conectividad de la que hablaba Lina, los buscan desde afuera y le dicen, oiga, yo vi que usted se inventó este mecanismo para que su robot empujara de tal manera, nosotros queremos implementar eso en otro lado. Y esa persona puede ser publicista, Y es pero que su afición lo lleva... Es que ahí tocaste un tema que a mí me apasiona un montón, que vuelvo y como he estado últimamente trabajando en contextos en los cuales se habla mucho de cómo generar políticas públicas para promover la ciencia, tecnología y la innovación en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para movernos hacia adelante en ciencia, tecnología e innovación? Y entonces se convierten en esta cantidad de discursos en los cuales dicen, no, pues es que hay que crear más doctorados, hay que crear más maestrías, y la pregunta algo así, pero es que no hay tanta gente que quiera hacer doctorado ya porque están empezando como a mirar el retorno de inversión de lo que cuesta
una maestría y un doctorado versus lo que se salen a ganar en cuánto tiempo. Entonces la gente lo está pensando mucho, sobre todo en estos tiempos que está corriendo ahorita, como dónde pongo mis apuestas. Y entonces aparecen que hay unos escenarios que de manera natural están incentivando el gusto por la ciencia, por la tecnología y por la innovación y por las artes, o sea, por el STEM, por el STEAM, ¿no? Por ciencia, tecnología, matemáticas, artes. Y resulta que esos escenarios son escenarios que son los escenarios de los que estamos hablando en este momento, donde la gente de manera natural, desde que está muy chiquitita, comienza a interesarse por cosas como robots, ¿no? Y que comienza a hacer cruces entre robot y arte, entre, por ejemplo, robot y K-pop, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los robots hacen una coreografía y bailan todos y hay un coreógrafo, que ese es uno de las cosas uno de los ejemplos dentro de Sofa? Y esas cosas son las que están incentivando la imaginación, están incentivando la innovación, están incentivando, la palabra innovación tiene un contexto, una connotación muy fuerte, porque básicamente te está diciendo tienes que pensar por fuera de la caja, pero tienes que solucionar algo, tiene que ser algo que sea aplicable en el mundo real, ¿no? Y para que todo eso pase, tienen que empezar a sembrarse una cantidad de semillas alrededor de la imaginación y de la creatividad para poder llegar a lugares de innovación. Y eso pasa porque hay escenarios como los que estamos hablando. De otra manera, pues viendo exactamente las mismas cosas de la misma manera, pues no pasa tampoco en ese estilo, ¿no? Mm. Sí, además eso que mencionas hace que de alguna manera dejemos de pensar como caminos alternativos de formación todas estas disciplinas de las industrias creativas y empiezan a volverse mainstream, ¿no? Como de alguna manera esto ya no es el rarito del laboratorio, ¿no? El loquito tímido del laboratorio que fue y estudió, no sé, robótica, biorrobótica, ¿no? Y es único en su género, sino que cada vez hay más personas interesándose por estas corrientes alternas, digamos, de la cultura del tiempo libre y están profesionalizando el rubro, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues ya las empresas también le suben el nivel de exigencia a, por ejemplo, los diseñadores de juegos, ¿no? Ya no es como, no, es que yo, bueno, a mí me gusta eso y yo sé y me apasiona y llevo muchos años con esa afición. No, ahora es como, hay una formación completa de diseño de juegos, luego acumulo experiencia, ¿no? Sube el nivel, la calidad de los productos, claro. Y se profesionaliza el sector. Exactamente, que al principio, de hecho, videojuegos es uno de los sectores que más se ha movido en los últimos 10 años aquí en Colombia. Nosotros aquí en Bogotá ya tenemos alrededor de 60 estudios de videojuegos, entre 30 y 60, no me acuerdo exactamente cuál es la cantidad exacta, pero eso tiene que ver con lo que dices tú también, Valeria, y es que al principio teníamos como esta idea de como el vino, ¿no? Como a mí me gusta mucho el vino y tomo mucho vino, yo sé mucho de vinos, ¿no? Y la diferencia es, una cosa es que tú puedas ser un enólogo y sepas de vino en ese sentido, y otra cosa es que simplemente seas un gran aficionado al vino y sepas hacer una cata de vino. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? El hecho de que te guste mucho el vino y conozcas mucho de vino no significa que que puedas producir un vino, y que puedas producir un vino de calidad, y un vino de exportación, y un vino que entra a competir. Y eso es exactamente lo que también nos está empezando a pasar en nuestras creativas a nosotros, que estamos empezando a entender que hay que empezar a entender mejor cómo funcionan las industrias por dentro también para poder empezar a ofrecer otro tipo de calidades, otro tipo de innovaciones. Nosotros tenemos aquí un montón de talento en el país y el tema es empezar a afinar esas cosas, porque, y quiero tocar ahorita otra vez el tema económico, porque lo siento, yo vengo de la industria y entonces a mí es de las que todos los días están diciéndome, pero ¿y eso cómo se ve en plata? Y entonces, pues entretenimiento es el segundo Producto Interno Bruto del mundo, por debajo de petróleo. Después del petróleo, lo siguiente que más consume la humanidad es entretenimiento. Y entretenimiento en todas sus formas y colores y sabores, desde cine, libros, música, todo lo que tenga que ver con aficiones. Y esto la industria lo tiene muy entendido hace un tiempo, pero lo que no entiende es, nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, estamos tratando de entender
y eso cómo pasa, y eso cómo se come, y eso cómo se gestiona, ¿no? Claro, Lina. ¿Cómo se da lugar? Y acá en Colombia, la industria creativa produce más, incluso después, antes que el café, ¿no? O sea, producimos más que el café. Yo quería hacer una anotación y es decirle al público que por favor, si tiene preguntas, las vaya anotando en el chat para que al final podamos pues hacérselas a los panelistas. Sí, retomando Gracias, el tema de la industria, que era el siguiente tema que me parece a mí vital, entendiendo lo que nos ha llevado hasta acá, cómo pasamos de la idea de que el ocio era algo escondido, que se hacía los fines de semana cuando no se tenía nada que hacer, pasamos a el ocio como un valor de lo que me permite ser quien soy y lo que me permite construir mis grupos sociales. Y hoy en día la conectividad lo que le hizo a la cultura del tiempo libre, lo que le hizo a todo este ecosistema de aficiones, fue darle la libertad a la gente primero de conectarse, de encontrar otras personas a las que les gusta esos mismos temas que uno, y segundo lo que decían de profesionalizarse, de aprender, de meterse tanto como se quieran meter, que lo bonito del ocio y del tiempo libre es que no tiene unas responsabilidades, no tiene unas obligaciones, y todo el mundo llega hasta donde quiere llegar. Hay quien dice, a mí me gustan muchísimo los superhéroes hasta la película de Marvel que vi, yo fui al cine, vi esa película y ya no sé más. Hay quien dice, a mí me gustó y quiero dar un paso más allá y empezar a leer los cómics. Y hay quien dice, no, yo ya me leí todo lo que había por leer y estoy leyendo ensayos académicos al respecto. Y después está la gente que lo coge de proyecto vida y dice, ahora yo me voy a dedicar a analizar cómics profesionalmente y a enseñar eso en las academias. Entonces es todo un ecosistema de nichos y de especializaciones y de conocimientos que dan origen a esto que decía Lina, que es importantísimo, y es al nacimiento de la industria creativa como gran potencia. Primero, porque las aficiones tienen un valor económicamente hablando ya que es gigantesco, y es que todo el mundo entiende las aficiones no como una inversión, no como uno no compra material de su afición pensando en cómo voy a sacarle yo plata a esto después, sino como un gasto aceptable. La gente se mete a sus aficiones y dice, yo me voy a gastar la plata en ver la película, no porque me quede una gran cosa después, no porque eso me vaya a hacer ganar más. Yo gasto plata en ver una película porque quiero ver la película. Incluso llegando al punto donde las industrias creativas tienen algo que no creo que funcione hacia ninguna industria, y es a que no nos importa el resultado de lo que consumimos. Muchas veces vamos a ver películas malas sabiendo que son malas, porque eso es parte también de la actividad. Y jugamos juegos de video que decimos, a este juego le dieron mucho palo, pero yo quiero también darle palo para meterme dentro de esta industria. Mientras que en otras industrias, el hotel que tiene malas reseñas y todo el mundo dice que es malo, nadie va a visitarlo allá. En industrias creativas tenemos fenómenos de películas que todo el mundo dice es lo peor del mundo y son líderes en ventas por encima de cualquier otro producto. Totalmente cierto. Sharknado. Sharknado. De hecho, hay una industria de hacer películas malas a propósito. Solo por los comentarios que generan. Exactamente, pero es que son tan malas que hay que verlas para reírse de ellas. Es que entra todo este tema de cómo se consume entonces en el entretenimiento, que nos da toda la vuelta, ¿no? O sea, comenzamos con nuestras propias aficiones y cómo nos identifica, pasando a cómo nos profesionalizamos y somos parte de la industria, que los tres somos parte de la industria de alguna manera. O sea, estamos del lado de producir hacia allá y otra vez damos toda la vuelta, otra vez, ¿cómo consumimos? Bueno, pero ya estás empezando a producir, entonces no te me hagas la loca que ahorita le hacemos la propaganda. Ahí vamos. Y es que claramente la industria del entretenimiento ha entendido muy bien cuáles son esas cosas con las cuales resonamos todos como humanidad, ¿no? Se ha entendido muy bien cuáles son esas narrativas a las cuales nos vamos a montar siempre, independientemente de la época y el tiempo en que estemos, porque el consumo de entretenimiento pues es inherente al hombre, porque además es parte de una necesidad que tiene el cerebro para no aburrirse, ¿no? Y esto leíamos un artículo hace poco, un artículo científico que da que precisamente el cerebro lo que más trata de evitar es el aburrimiento total. Y para eso entonces tiene que generar otro tipo de estímulos o busca otro tipos de estímulos que lo mantienen despierto y que lo mantienen moviéndose constantemente. Hay
hay un experimento que es chistosísimo, que seguramente ustedes ya lo conocen, obviamente Valeria lo conoce, que es el de contarle a una persona que hay una maquinita que pasa electricidad cuando la tocan y lo dejan solo en la sala con la maquinita. ¿no? De tiempo que una persona se demora en ir a tocar el botón, aunque sabe que le va a pasar electricidad y aunque sabe que le va a doler, pero hay un momento en que la persona ya necesita un tipo de, un estímulo. Y hay estudios científicos que ese es unos experimentos que hicieron con mucha gente para ver cuál era el rango de tiempo que se demoraban todos indefectiblemente en ir a tocar el botón, ¿no? Y esto habla muchísimo de por qué nosotros consumimos cosas que a veces creemos que no sirven para nada o que son muy malas o nosotros siempre vamos a estar buscando estímulos que nos lleven a soñar, que nos lleven a sentir, que nos lleven a reaccionar, ¿no? Que nos confronten, que nos pongan tristes, que nos pongan alegres, que nos hagan mover, porque finalmente eso es lo que hace que nuestras sinapsis estén funcionando todo el tiempo. Y ese es el punto de inicio de por qué las industrias creativas están teniendo tanto auge y así esa necesidad. El segundo es esta construcción de personalidad desde el punto de vista social. Y es que no ver la película que acaba de salir es malo para la vida social de la gente hoy en día. Todo el mundo va a estar hablando de, todo tu círculo de aficiones va a estar hablando de ese tema de tu afición que acaba de salir. Y son nichos especializados, separados. Antes había un gran nicho y era, sí, hay unas cosas de cultura general que hay que saber. El libro de García Márquez todos lo tuvimos que haber leído para poder estar en cualquier tipo de reunión. Pero hoy en día son nichos donde el libro especializado de la secuela de tal universo, tal saga, la siguiente cosa y Game of Thrones que salió, todo mi círculo social va a conocerlo. Claro. Y ese producto es necesario para mi vida social. Aparte de que es necesario para mi identidad. ¿Dónde me dejas la cancelación de la gente que hace spoilers? O sea, la cancelación del spoiler como un fenómeno cultural, social, es algo que a mí me tiene aterrada, porque yo les digo, cuando yo era chiquita eso no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Preguntar a la gente, esta niña cuando nació, pero es verdad. Nosotros veíamos tele en la tele y pasando un capítulo cada 8 días, ¿no? Por lo tanto, todos íbamos al tiempo viendo los productos, o sea, viendo la serie al tiempo, todos juntos. Y si era un enlatado gringo, por ejemplo, era, no sé, China, la princesa guerrera o lo que sea, los programadores hacían lo que se les daba la gana con los capítulos y los pasaban en desorden. Entonces uno terminaba viendo un capítulo donde ella se había muerto y luego en el otro que estaba chiquito decía, pero ella no estaba muerta, no. Y no le tocaba armar la narrativa de la serie básicamente en la cabeza porque era lo que había. Entonces el problema del spoiler no era un problema para nosotros porque básicamente, o por un lado, no existía la posibilidad porque no había forma que nadie viera el consumir antes. Pero por el otro lado, había tanto desorden que uno podía estar viendo el capítulo final de una temporada sin saber que era el capítulo final de una temporada. Y a los 8 días, hilar y decir, brutas, me pusieron el final la vez pasada, ahora venga, veo esto. Pero hoy en día eso que tú dices es cierto, hoy en día hay toda una cultura alrededor de no hacer spoilers. Y si no se puede hacer spoilers y todo el mundo se tiene que quedar callado en redes sociales o lo que sea, en las redes sociales, hablando con sus amigos, con sus parejas, con lo que sea, no podemos hablar. Y el otro tiene muchas, pues lo único que hay que hacer es consumir para poder estar a la par, porque si no, entonces no vamos a poder hablar de nada. Estamos hablando obviamente entre los contextos bastante ñoños y geeks, quiero hacer esa aclaración. Hay la gente que nos estará viendo y diciendo, pero esta gente ¿cómo funciona? Pues sí, funcionamos en unos grupos en los cuales contar el final de una serie a alguien puede llegar a ser algo... Motivo de... Puede ser motivo de determinada incluso. Y por último, como si no fuera suficiente, la necesidad humana y la necesidad social es el hecho de que para la gente que está hoy en día creciendo, esto es un proyecto de vida completo. Comprar un juego de video no es como antes que uno decía, yo compro un juego de video, ya no es perder tiempo, es perder plata, porque eso no me va a traer nada. Pero hoy en día yo compro un juego de video porque estoy pensando en dedicarle mi vida a los videojuegos. Y eso es material de construcción de mi vida laboral y de mi vida personal. Si veo un juego y lo sé analizar y lo entiendo, esto me va a dar material con el cual voy a poder ir a futuro. Y lo que dice Valeria ya está pasando. Hoy en día, las empresas de videojuegos, que son las empresas más grandes que existen hoy en día, cuando contratan a alguien, lo primero que le preguntan es cuáles son sus juegos favoritos.
que ha jugado, que no le ha gustado, hasta donde conoce, porque son conocimientos muy puntuales. Son cosas donde nosotros siempre decimos desde Sofa, las aficiones tienen la peculiaridad en contraposición a muchas otras industrias y muchos otros tipos de ambientes, en donde es dificilísimo falsear un conocimiento. Un aficionado sabe de una cuando está hablando con alguien que no es tan aficionado como esa persona. Totalmente. Ahora hay un aspecto que a mí me gustaría como tocar, porque siento que hemos sido sumamente optimistas con digamos, la redefinición del ocio como ya no perder tiempo, sino como un gasto que nos ayuda a cultivarnos en términos de personalidad, que le aporta a una industria multimillonaria hoy en día, que está ayudando a formar profesionales en esos campos que antes se consideraban hobbies o aficiones únicamente, ¿no? Pero sí hay un tema que me gustaría preguntarles y es, ¿cuál es el nuevo ocio? Yo tengo una hipótesis, ¿sí? Dale. Pero me gustaría como que nos preguntáramos eso porque me parece muy interesante redefinir y tal vez mañana nosotros quedaremos como las generaciones obsoletas que decían esto o aquello del ocio, ¿no? Tal vez de la misma manera en que nosotros estamos, digamos, archivando la definición de nuestros padres o nuestros abuelos del ocio, mañana harán lo mismo con nosotros, pero a mí sí me parece que hay una actividad que hace perder el tiempo y que está estrechamente ligada con hacer de nuestras aficiones y nuestros hobbies algo social. Y es una delgada línea entre el uso de las redes sociales y el uso de las plataformas, ¿no? Como, sí, o sea, cualquier tipo de red social para hacernos visibles desde nuestra afición versus para perder el tiempo. Y ahí es donde yo diría que defino el consumo exacerbado de feeds de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, etcétera, sin ningún tipo como de producción o reflexión o aprendizaje o proceso de movimiento, que era algo que tú decías, Lina. Eso me parece el nuevo ocio en 2020. Me parece que esa es una definición que es interesante tener en cuenta. Es muy controversial. Sé que es muy controversial, pero es como, ¿qué es el ocio hoy entonces? Ya que el ocio que conocían nuestros padres y nuestros abuelos se profesionalizó, se estructuró, se volvió mainstream, tiene, digamos, un impacto en la formación de las sociedades a nivel grupal, ¿no? ¿Qué es el ocio hoy? ¿Qué es? Pues a ver, yo te voy a contestar de primeras. Yo voy a contestar de primeras a ver qué me sale. Yo trabajo mucho con cultura digital y trabajo en investigación de cultura digital con jóvenes y el tema. Y claramente hay una percepción muy negativa hacia el uso de redes sociales por parte de jóvenes, generalizada. Digamos que no todo el mundo piensa igual, pero en general hay como una vista así como que lo miran como, con sospecha. Yo lo que percibo es que desde un punto de vista asincrónico, alejándome mirando la línea de tiempo, estos discursos son discursos que han sido repetidos por generaciones en contra de la generación, precisamente la menorcita que viene, ¿no? Siempre hay una queja sobre que la generación menor ya no hace lo que la otra hacía, ya se perdieron los valores, se perdieron las buenas costumbres, se perdió la forma de dirigirse. Y yo creo que cuando uno empieza a sentir eso por la generación que viene hacia abajo, pues ya la verdad es que pues ya empezó, ya eres la señora cuando empiezas a quejarte del comportamiento de la generación que está abajo. Porque no te sientes identificado. No, yo me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, con esto del son fanzón? O sea, perdón, excuse me. O sea, no. ¿Qué es esto? Cuando uno empieza a sentir eso es porque evidentemente ya no hay un factor identitario con la siguiente generación, con la generación que viene abajo. Ellos están identificándose entre ellos claramente y entienden sus lógicas y entienden sus
maneras de procesar información y de enviarse información de la manera que nosotros sentíamos la nuestra. A mí me criticaban mucho cuando era más pequeña porque yo jugaba rol, y lo que voy a contar aquí, seguramente gente de mi familia en este disculparán, pero mis papás hasta hace muy poco vinieron a entender yo qué era lo que hacía, y mi papá estaba muy preocupado porque él pensaba que mi afición por los juegos de mesa, por los juegos de rol, era una ludopatía, y que lo que yo hacía era que yo estaba pues en algo muy malo, y él no entendía conceptos como, es que ustedes se sientan a jugar en una mesa, a jugar rol durante 4 horas cada 8 días y no toman. No, papá, no tomamos porque no se fue en mi generación, ¿no? Nuestra generación, uno no bebía licor mientras jugaba rol. Pero ¿cómo así? Pero entonces, ¿qué hace? No, nosotros nos imaginamos que estamos en un mundo y tarara, y para mi papá eso básicamente era como la niña que llevaba a un psicólogo, porque eso, para él era muy difícil entender ese tipo de intercambios de información. Yo siento que pasa algo muy parecido, que no estamos acostumbrados, claro, que no nos gusta por muchas, que choca generacionalmente, claro que tiene que chocar, porque pues, las generaciones chocan por eso mismo. Ahora bien, cierro diciendo esto. Nosotros somos padres, educadores, tíos, tías, primos mayores de esa generación. Las lógicas de comportamiento, todo eso son lógicas que nosotros mismos pedimos que ojalá el mundo tuviera. Nosotros queríamos estar más conectados, queríamos poder hablar con gente de todo el mundo, queríamos poder mostrar nuestras vidas, queríamos un montón de cosas, y claramente eso está ahí hoy en día. Que no lo medimos completo, pues ninguna generación ha medido completamente todo lo que ha pedido, lo que ha querido. El odio contra la radio sucedió, el odio contra el cine sucedió, el odio contra la televisión sucedió, el odio contra el internet sucedió, el odio contra las redes sociales, y lo que venga en adelante seguirá pasando. Eso es mi opinión personal. Santiago, sí, continúa. A mí Sofa me ha enseñado algo de trabajar con la gente que llega y con los gestores y todas las propuestas que recibimos, es que no hay tema malo, tal como tal. Tema o actividad, en sí ninguna es mala. Y todo tema, sin importar cuál sea, puede llegar a usarse de mala manera. Entonces, cualquier cosa de esto, o sea, lo que dice Lina tiene toda la razón, ese choque generacional existe, y apenas uno que ya tiene sus años empezó a ver a esta gente jugando, filmándose mientras jugaba juegos de video, y yo decía, pero ¿cómo, ¿qué es esto? ¿cómo no juegan ustedes si no ven a alguien jugar? Eso para mí no tenía sentido. Pero cuando uno se sienta y escucha y analiza, se da cuenta que hay de todo. Está la gente que este cuento del streaming lo ha tomado profesionalmente, le ha metido la ficha, produce cosas súper valiosas en cuanto a contenido, en cuanto a calidad, en cuanto a proyección. Así como hay gente que lo que hace lo hace de mala gana, y lo que está es estar torciéndose el dedo todo el día, pasando cosas sin concentrarse en el mundo. Y es lo que pasa con cualquier tipo de afición. Todas pueden ser usadas para el bien, para el mal. Y ahí lo importante es que la responsabilidad sigue siendo de la generación de arriba. La generación de arriba siempre es la que está llamada a crear pensamiento crítico sobre cualquier cosa. Así como los chicos de ahorita de 18 años serán los llamados a generar pensamiento crítico sobre el uso hablando del futuro, y hablando del futuro y las generaciones que vienen, quería cerrar el conversatorio hablando del futuro de las industrias creativas y del futuro de la cultura del tiempo libre, de todo lo que hemos hablado. Especialmente en nuestro país, porque estamos viviendo este gran cambio, se supone, esta realización de que la industria creativa es valiosa, de que la economía naranja llegó para quedarse. Y quería ver cómo ven ustedes de aquí en adelante las proyecciones que tenemos. De nuestro lado, de parte de Sofa, siempre le hemos visto el potencial que tiene esto, y sobre todo la necesidad de entender estas dinámicas de manera distinta. De entender que esto no se trata, lo que decíamos, no se trata de ver cuáles son sus diplomas de doctorado, porque en industrias creativas no existe tal cosa. Si uno le va a pedir a alguien su doctorado en creación de videojuegos 8-bit, retro, no sé qué, eso no existe, porque hace 5 años, cuando hubieran podido hacer un doctorado, no existía tal campo, no existía esta industria. Y al mismo tiempo, lo que decíamos de lo fácil que es identificar a alguien, porque el valor del conocimiento es tal, es muy fácil con una entrevista decir, esa es la persona que me sirve, y puede que no tenga experiencia, o puede que tenga una experiencia en un campo completamente distinto. Pero hoy en día las grandes empresas, esos procesos de contratación lo hacen hablando con alguien diciendo, yo sé que usted sabe
de mi afición. Yo sé que usted entiende de esta industria. Y a nivel nacional tenemos que empezar todas esas campañas que están haciendo, que son valiosísimas, de aportes, de estímulos, de concursos. Tienen que empezar a cambiar para reflejar eso. Tenemos que salir de esta mentalidad de que uno de los requisitos para cualquier convocatoria tienen que ser 5 años de experiencia laboral en el campo, cuando hablamos de campos que no tienen 5 años de edad. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro de las industrias creativas y del tiempo libre en el país? Pues digamos, en mi caso particular, yo veo un crecimiento exponencial del nicho de las manualidades en Colombia, sobre todo en esta pandemia ha sido increíble, digamos, el boom que han tenido ciertos tipos de manualidades que están en este momento en auge en el país, y es impresionante la cantidad de personas que se están sumando, digamos, a este grupo de artesanas tal vez, pero es una artesanía que tiene cierta distinción, ¿no es cierto? Porque nosotros no vivimos necesariamente de esto, sí de pronto generamos ingresos extra ocasionales. Hay algunas personas que se dedican a simplemente producir muñecos en crochet hoy en día y todo el mundo lo compra, o sea, es una cosa que realmente está creciendo muchísimo. Entonces, desde el campo como de los arts and crafts, yo les diría, hay un crecimiento gigantesco. Esto le abre la posibilidad a muchos emprendedores para, por ejemplo, distribuir materiales, aliarse, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo una juntanza de bordados en contra de la violencia en Colombia. Y fue un concurso de personas que bordan, ¿no? Que tenían que hacer una manta gigantesca. Entonces, fíjense que hay uniones de carácter empresarial, uniones de carácter social, hay muchísimas bordadoras hoy en día que bordan en señal de protesta por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Etcétera. Entonces, en lo que tiene que ver con las industrias creativas, creo que hay muchísimo potencial para explotar en el campo de las manualidades, sobre todo porque por lo menos los próximos 2 años las personas van a preferir el trabajo en casa, ¿no? Las empresas van a facilitar ese tipo de encuentros, entonces tener actividades para poder hacer en la casa de tipo manual, que incluso se pueda compartir con los niños, ¿no? O con los adolescentes, etcétera, va a generar un montón de demanda por este hobby, ¿sí? Entonces, al menos en este aspecto de las industrias creativas, pienso yo que está apenas en auge, a pesar de que lleve muchos años en Colombia la afición de las manualidades, ahorita se está transformando y ahorita está habiendo cada vez más intergeneracionalidad en ese nicho particular de las industrias creativas. Bueno, yo pienso que independientemente de agendas políticas que pueda haber alrededor del tema de las industrias creativas y economía naranja, hoy en día yo creo que esto es un camino que no va a parar, ¿no? Que sigue para adelante, que necesita obviamente unos apoyos importantes institucionales para que se pueda crear como desde el lado de industria y se pueda sostener. O sea, una industria no se mantiene solamente con unos pocos haciendo cosas, pero creo que también van a aparecer muchas figuras muy interesantes alrededor de los agentes que comienzan a moverse con un nuevo tipo de profesionalizaciones o profesiones nuevas que van a empezar a aparecer, que ya estamos viendo, pero creo que apenas estamos empezando a ver un poquito como los primeros tanteos alrededor de gente como managers de deportes, de eSports, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con eSports, por ejemplo, alrededor de todo eso. Creo que van a empezar a aparecer muchas cosas que van a ser muy interesantes para empezar a ver, pero esto es una fuerza que no se va a parar, solamente va a crecer y creo que va a ser muy interesante poder ver cómo todo escenario, cómo se va a desenvolver los siguientes años. Creo que Tatiana ya está por ahí, me está haciendo caras, como... Sí. Si quieren, miramos las preguntas que nos hicieron rápidamente. Tatiana, si querías hablar, tienes el micrófono apagado. Perdón, sí, qué pena. Estamos ya llegando al límite del tiempo.
que teníamos previsto. Tenemos varias preguntas. Voy a arrancar por dos que seleccioné al azar y si nos queda más tiempo, entonces respondemos alguna otra. Bueno, la primera es, en su experiencia, ¿es factible aprovechar los beneficios de la economía naranja para industrias creativas relacionadas con el ocio, diferentes del desarrollo de videojuegos? ¿Cómo se encuentra apoyo para convertir una afición en una industria que genere riqueza? Pregunta tan interesante. ¿Quién preguntó? ¿Cómo se llama? No Cogí todo el sabemos. listado de preguntas, perdón. Persona que no sabemos su nombre. Cogí todo el listado de preguntas, perdón. Gran pregunta. Gran Gran pregunta. pregunta al participante, sí. Sí, bueno, en mi experiencia lo que te puedo decir es, claramente estamos, como decía yo, estamos en un momento coyuntural muy importante donde efectivamente sí hay una atención como los focos hacia el tema de industrias creativas y culturales, pero todavía estamos en una construcción de entender eso realmente cómo es por dentro, dentro de las mismas industrias. Entonces, lo que te puedo decir desde mi experiencia es, hay unos sectores que han sido definidos por el gobierno como industrias creativas y culturales, con los cuales yo no es que no esté de acuerdo, creo que los que están ahí están bien, pero creo que hacen falta. Creo que hay una cantidad de movimiento de industria creativa y cultural que no está mapeada, que no está sectorizada y que por lo tanto no puede acceder a ese tipo de conversaciones, porque ni siquiera está en la mesa. Y creo que SOFA es un escenario clarísimo donde se pueden ver muchos de esos incluso ya emprendimientos de base creativa que pues no están siendo tenidos en cuenta todavía. Yo creo que, como decía ahorita, hay un camino por recorrer, hay unas disposiciones en políticas donde se puede acceder a ciertas cosas, pero están pensadas más para empresas, para emprendimientos como tal, que tienen muy claro, que tienen una Cámara de Comercio, o sea, que tienen una cantidad de formalizaciones a las cuales sinceramente no todos están todavía en ese nivel, por ejemplo, o de ingresos. ¿Cuántos ingresos tienen anuales? Son preguntas que te hacen. Y no todo el mundo está diciendo, no todo el mundo está alrededor de las cifras que se están pensando. Tienes que tener un número de empleados, por ejemplo, y que esos empleados tienen que tener un contrato. En fin, hay una cantidad de formalizaciones que para mi gusto todavía hacen que el tamiz haga que se queden muy poquitos, o sea, que muy poquitos puedan llegar a clasificar a varios como de estos programas. Y luego están unos programas que están apuntándolo más como a crear emprendimientos y emprendimientos y emprendimientos. Y sobre esto quiero decir que tenemos que entender que todo el sector de industrias creativas no está armado de emprendimientos. Y ese es un mensaje que sí me gustaría decir súper claro. Hay agentes de la industria creativa que no tienen emprendimientos, pero que son agentes culturales que son valiosísimos y sin los cuales la industria no se puede mover. Y por el hecho que ellos no tengan una empresa constituida no significa que no sean importantes para la empresa. Y así hay mucha gente que tiene modelos alternativos de servicios y modelos de negocios que no responden, por ejemplo, laboratorios de innovación alrededor de sabores para gastronomía, que eso que no tienen una cámara de comercio porque es que ellos no van por ahí, pero facturan. Por ejemplo, influencers. Hay un montón de chicas, ahorita hablando del tema de lo que decía mi querida Valeria. Yo tengo estudiantes que tienen modelos de negocios armados alrededor de su marca personal, de su personal branding, siendo influenciadores y que facturan y facturan aquí, facturan afuera y te pueden presentar perfectamente un análisis de ingresos y de estados financieros en los últimos 3 años que ya quisiera más de uno tener. Y sin embargo, eso no aparece por ningún lado. Eso todavía no sabemos dónde lo vamos a poner. Entonces, para responder esa pregunta, es si cuadras dentro de la política, como están, las políticas como están establecidas, es fácil. Si no, efectivamente es la ruta que hemos venido siguiendo, yo creo que pues la mayoría de nosotros, y es encontrar nuestro nicho de trabajo, encontrar nuestros clientes, crear la oferta, no esperar que la oferta aparezca. Las industrias creativas, muchas de nosotros creamos nuestra oferta, nosotros contamos quiénes somos y creamos la necesidad en los mercados, abrimos mercados, creamos mercados y nos vamos posicionando poco a poco y cada vez vamos facturando más conforme las cosas vayan funcionando. Ok, Santiago y Valeria, ¿quieren decir algo más sobre esta pregunta? Yo solo quería agregar que de las cosas que hemos aprendido y hemos visto en SOFA, es, como decía Lina, ante no tener este tipo de apoyos tan establecidos y tan organizados todavía,
Hay mucha gente que recurre a esta misma conexión que hay dentro de las industrias creativas con el cliente, con el consumidor. Y son todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, el crowdfunding, todo lo que es Kickstarter, Patreon, que es una manera de apoyarse directamente en el cliente. En lugar de decir yo busco un inversor, yo busco a alguien que venga de afuera y me ponga el capital, es decirle al cliente mismo, venga y pone el capital en algo en lo que usted cree y yo creo. Y si uno si uno consigue esa conexión con el cliente final hasta ese punto, puede hacer una industria convertir el ocio en actividades rentables de maneras muy exitosas. Ha habido muchísimos casos en todos los niveles, desde pequeños emprendimientos locales que logran sacar sus productos con el apoyo de una preventa directa al público, hasta los grandes casos a nivel internacional que recogen unas cifras que cualquier empresa manufacturera envidiaría, apunta a decirle a la gente, yo tengo una idea, crean mi idea y venga y me aporta plata para que entre los dos la construyamos. Ok, tenemos tiempo para una pregunta más. En ciudades pequeñas como Santa Marta no existe esa definición de ocio tal como ustedes lo definen. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Es por un tema netamente cultural o promocional de este tipo de actividades? Yo creo que ahí hay varios factores. Uno de ellos me parece que es, obviamente, en el marco cultural. Sin duda, eso juega un papel vital y es sistémico. Entonces, pues es imposible excluir esa primera respuesta. Pero si hacemos una mirada un poquito más a profundidad, me pregunto cómo serán las voces de los jóvenes, de las generaciones más jóvenes en Santa Marta, ¿no? En relación a los hobbies, porque que hay personas, o sea, que juegan juegos de mesa, yo conozco personas de Santa Marta que juegan juegos de mesa, que hay personas que les fascina el anime y el manga, claro que los hay, ¿no? Pero ¿qué espacios comunes encuentran para hacer escuchar sus voces? De pronto Bogotá tiene la fortuna y el lujo de que tiene Sofa, ¿no? Todos los años. Y tenemos un lugar de encuentro inmenso que hace ruido y hace eco hasta en las más altas esferas del gobierno, donde dicen como quién es esta gente que están haciendo porque están disfrazados, qué es esto que está pasando, ¿no? Pero igual nos ven y nos oyen y saben que estamos ahí. En Santa Marta me pregunto si existen estos lugares de encuentro en las generaciones más comunes, y si no existen, honestamente, mi invitación es den a conocer su hobby, ¿no? Hagan de su comunidad una comunidad en donde se valgan ese tipo de voces también, y eso puede ocurrir de cualquier manera. Fíjense que los juegos de mesa en Bogotá ocurren en cafés y en restaurantes, que se hace un arreglo con el dueño del lugar y se hace convenio y un día a la semana se juegan este tipo de juegos, ¿no? Y entonces uno va encontrando lugares, pero yo creo que también eso es un tema de la cultura de la ciudad, así como de las voces individuales de unirse, encontrarse y luego reunirse en un lugar, ¿no? Como obviamente no en este momento de pandemia, hago la salvedad, pero si no es en este momento de pandemia presencial, también se puede hacer virtual, ¿no? O sea, tienen Board Game Arena y se pueden juntar y se pueden, no sé, ver por Zoom o por Skype, en fin, pero el mensaje es, si no se vive el ocio de esta manera, hay que empezar a vivirlo como queremos que la gente de nuestra cultura lo entienda también, ¿no? Y pienso que al menos esa es mi lectura de lo que Sofa trató de hacer al puro comienzo, y fíjense que con los años y con la paciencia y con el trabajo muy duro se ha vuelto una comunidad inmensa en Colombia, ¿no? Y afuera. Exactamente, Constanza. Eso es un ejemplo clarísimo de Sofa. Yo aprovecho lo que dice Valeria para hacer la invitación a todo el mundo a entender que la cultura, el tiempo libre, así como cualquier otro tipo de cultura, cualquier expresión cultural, hay que entenderlo como simplemente una colectividad, como lo que hacemos un montón de personas. A veces la gente tiene en la cabeza que la cultura es algo externo, es una cosa que está allá y funciona, y si funciona a mi favor, chévere, y si no, no hay nada que yo pueda hacer. Y no es así, la cultura de verdad somos nosotros mismos. Y tanto en todos los lugares, nosotros, como decía Valeria, nosotros en Bogotá empezamos a pensar en el Sofa en el 2008
diciendo exactamente esa misma frase. ¿Por qué en Bogotá no se entiende el ocio de esta manera? Y con cada afición, la gente que tiene un nicho muy especializado, y es que a mí me gustan, yo qué sé, hacer nudos con cuerdas azules en Marte, de la afición más especializada del mundo, y decir, no hay nadie que haga esto. Todos podemos pasar por en algún punto, y lo más importante es decir, si considera que su afición es valiosa, si considera que su pasatiempo, su actividad a tiempo libre, tiene todos estos valores de los que hemos hablado, busque otras personas que comparten esa idea, reúnase con ellas y construya cultura, porque eso es construir cultura. La cultura no viene de las políticas de gobierno, la cultura no viene de lo que digan las masas, la cultura viene de lo que hacen un montón de personas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que apropiarse de lo que tú estás haciendo y encontrar unos pares, encontrar una resonancia con otras personas es lo que va construyendo como esa sensación de comunidad, que es lo que luego va, primero que todo, le dar una permanencia a ese tipo de aficiones para que se dé como esa cadena de valor de la que estaba hablando Santiago hace un ratito, que puede llevar hasta potencializar una industria completa. Ahora, Constanza está diciendo algo, Constanza Martínez, Sí. que aparece por acá, dice que hay una definición entre lo oculto y lo popular como cultura. Sí, hay unas definiciones, pero hay unas divisiones, pero yo creo que también tiene que ver con la apropiación que tú tienes al respecto. A ti nadie te puede venir a decir que es cultura aparte de tu propia identificación hacia la misma, ¿no? Y la conectividad de la que hemos hablado, cosas como Sofa lo demuestran también, nos dicen que hoy en día lo popular es una idea que lo popular sí que es falso. Porque ¿qué es popular? Popular, nosotros teníamos la idea de que era lo que todo el mundo conocía, porque todos conocíamos lo mismo. De que hace 20 años, uno solo pues recibía información de la televisión, de la radio y de los amigos del colegio. No tenía más lugares de donde sacar información. Y lo que sonaba en esos tres ambientes era lo popular. Hoy en día uno recibe información de tantas fuentes y en software hemos aprendido que hay cosas que uno no tiene ni idea y no conoce, y uno dice, eso no lo conoce nadie. Y cuando uno va y mira de verdad cuántas personas tiene detrás, son miles de millones y es mucho más popular que unas aficiones que uno las tiene cercana y uno cree que son popular solo porque las tiene cercanas. Todo eso es subjetivo. Está lo Sí, es popular para subjetivo. uno y lo popular para otra persona. Y cuando uno le mete los números y ve las matemáticas detrás, hoy en día la gran mayoría de personas, si uno le pregunta qué es más popular, un videojuego o una película de cine, dirá el cine es más popular, el cine es la gran industria. Hoy en día los números nos dicen lo contrario. En ese momento más gente consume videojuegos que cine. Pero como no tenemos claro qué es lo popular, no podemos hacer ese tipo de aseveraciones. Hoy en día hay que entender que lo popular y lo culto son subjetivos y dependen de en dónde estoy yo, con quién me relaciono y cuáles son mis nichos. Así es. Bueno, Valeria, Lina, Santiago y pues a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Econexia con la charla El valor del ocio y la cultura del tiempo libre. Esperamos que sigan consultando nuestra programación en nuestra página web www.econexia.com y nos sigan en redes y pues nos acompañen también siempre en Sofa, en nuestras redes de Sofa, Universo Sofa. Muchas gracias a todos. No, a ti. Muchísimas gracias por la Gracias, invitación. Diana. Gracias, Un gusto Valeria. Gracias, participar. Gracias, Santiago. Gracias, Lina. Hasta luego. Gracias. Gracias, Tatiana. Todos. Chao. Chao, chao.